Este webinar tiene como objeto trabajar un tema que es un tema que ha sido mal comprendido, un tema del que no se ha hablado mucho y que todavía no se ha expuesto en toda su totalidad y que todavía lo seguimos comprendiendo y que hasta cierto punto genera ciertas dudas, preguntas, cuestionamientos y queda como que en el aire toda esta situación de la seguridad democrática. Cuando hablamos de seguridad democrática, estamos hablando de un concepto compuesto, un concepto que nos habla de democracia por un lado y de seguridad por el otro lado. Para comprender entonces la seguridad democrática tenemos que comprender en primera instancia qué significa la democracia. Cuando hablamos de democracia regularmente decimos la democracia es tomar las decisiones en grupo, colectivamente, es decir, todas y todos votamos para determinada decisión. Pero la democracia es muchísimo más que eso, es todo un sistema de gobierno, es un estilo de vida incluso y es una manera de pensar también que rige la vida de los países democráticos, valga la redundancia, en todo el mundo desde la mitad del siglo XX hasta ahora. La democracia es lo contrapuesto al autoritarismo, es lo contrapuesto a las dictaduras. La democracia es quizá no el mejor sistema, pero es el único que hay hasta ahora y que funciona. La democracia también significa cosas que muchas veces no nos gustan, por ejemplo, frustraciones, la aceptación, la tolerancia, la libertad de expresión, incluso de nuestros opositores, de nuestros enemigos, y el respeto a su humanidad y sus derechos humanos. Pero para no cansarles más, pasamos entonces a la democracia. Cuando se habla de democracia, también se habla de un concepto que proviene de la antigua Grecia. Se piensa entonces que en Grecia existía una democracia y todo el mundo vivía en democracia. Eso está bastante alejado de la realidad. La democracia en la antigua Grecia tampoco era visto como un sistema posible. Recordemos que la antigua Grecia también era una sociedad elitista, una sociedad que pensaba que el pueblo no podía guiarse por sí mismo y existían clases, castas, incluso los extranjeros o las mujeres o otro grupo de personas no podían participar en la política de Grecia, ¿no? Pues por acá vemos que democracia es un concepto compuesto, pero está compuesto por los vocablos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Es el poder del pueblo. Obviamente el poder del pueblo para los antiguos filósofos también era visto como algo peligroso, porque el pueblo, según ellos, no era capaz de guiarse, no era capaz de saber hacia dónde tenían que ir, no era capaz de gobernarse. Es decir, desde esos momentos ya se empezaba a tener esta idea que ahora tenemos también de que tiene que existir una élite que guíe, una élite letrada, una élite que sepa hacer Estado. Es decir, que las mejores mentes o que las mentes más probas o las personas incluso a veces más ricas o con más poder son las personas que tienen que guiar la política o a un país, asumiendo que esto nos va a hacer una mejor sociedad. Y pues estas ideas ya existían incluso en la antigua Grecia, ¿no? Para Platón y para Aristóteles existía por ahí la necesidad de hacer que la vida de las sociedades fuera guiada no por el pueblo, que no era capaz de guiarse, sino que tenía que ser guiada por la aristocracia. ¿Y la aristocracia quiénes eran? Los aristócratas eran, como ustedes saben, el concepto de aristocracia son las personas que son de una élite encumbrada, una élite que tiene muchos recursos, pues en este caso también era la élite pensante. Y esta élite pensante era la que tenía que gobernar para guiar al pueblo, pues se suponía que la aristocracia solamente tenía la necesidad de hacer el bien. También había una idealización, ¿no? de la aristocracia y una manera de verlos demasiado benévola. Pero en antigua Grecia, para que lo tengamos bien claro, la democracia no era apreciada como un sistema de gobierno. Obviamente era una democracia en su sentido más puro, en un sentido en el que no se estaba hablando de una democracia más profunda, es decir, una democracia como la conocemos ahora. El concepto fue evolucionando con el tiempo y lo que conocemos ahora como democracia tiene sus raíces en antigua Grecia, pero es algo bastante diferente y es mucho más completo de lo que se veía en esos momentos y en esos tiempos. Pero tenemos que atender a esta visión porque es la visión, obviamente, del pasado, ¿no? La visión que fundamenta nuestras ideas ahora. Recordémonos que el pensamiento helénico contiene muchos de los fundamentos de nuestro pensamiento occidental y pues tenemos que conocerlo, tenemos que verlo. Por acá una línea de tiempo para que ustedes vayan viendo cómo ha evolucionado este concepto, ¿no? Cómo empezó a ser hace algunos años y ahora cómo, no hace algunos años, sino hace algunos siglos, y cómo también ha evolucionado de la mano incluso del porcentaje y del número de habitantes del planeta Tierra, conocido, ¿verdad? Hasta ese momento. Recordemos que habían espacios que todavía no eran descubiertos por el mundo occidental.
Quizá China sí era conocido, China desde siempre ha sido una sociedad poblada, pero no era parte, digamos, de todo este gran entramado de conceptos y de visiones del mundo que provienen del pensamiento helénico. Entonces vemos por acá que había 400.000 habitantes en antigua Grecia, ¿verdad? En el año de 390, 330 antes de Cristo, y la sociedad pues era una sociedad que tendía bastante al elitismo, no había toda la comunicación que hay ahora y no había la sobrepoblación que existe ahora. Entonces surge el concepto de la democracia, después en el Imperio Romano, pues obviamente la visión en el Imperio Romano es una visión autoritaria, dictatorial, es una visión imperial, una visión que parte de la lógica de un emperador. Y el Imperio Romano pues tenía lógicas y dinámicas que no comulgaban con la democracia en lo más mínimo, aunque había algunos grupos que ya empezaban a luchar por los derechos de los que no habían tenido derechos. Recordemos en este caso las jornadas de Espartaco, ¿no? Que luchaba en contra del sistema romano. Digamos que esta visión clasista, separada y dicotómica de grupos luchando ya existía desde casi toda la historia de la humanidad, pero en la antigua Roma pues ya también se pudo evidenciar. El número de habitantes en Roma era 250 millones de habitantes, quienes eran conocidos y reconocidos como ciudadanos del mundo, digamos, incluyendo las colonias africanas y todo el gran porcentaje de esclavos y de pueblos segregados, los pueblos bárbaros, que eran segregados de este sistema. En Edad Media, después empieza a caminar también el concepto de la democracia, aunque está oculto porque el sistema no lo permitía, porque existía una visión que cimentaba todo el poder en el poder del señor feudal o de los señores feudales. Entonces eran sociedades que no tenían fronteras como las conocemos ahora, eran sociedades que no se organizaban tampoco como las conocemos ahora y que el sistema productivo tampoco era como lo conocemos ahora, sino que todo dependía de estos pequeños reinos, digamos, que se habían ido acaparando los recursos en diferentes territorios. Obviamente el número de habitantes también era bajo, eran 500 millones, ¿verdad? Los que habían en el planeta Tierra o registrados. Para ese tiempo ya existía algunos procesos como la ruta de la seda, por ejemplo, desde la China, que empezaban a comerciar y que atravesaban toda el Asia y que llegaban hasta Europa vendiendo los recursos que producían en China. Había también ya las primeras empresas comerciales que eran defendidas por los guerreros mongoles, por ejemplo, todo el comercio de China era protegido por ellos y posteriormente va caminando. Esto se los remarco para que ustedes piensen ahora, cuando habla el presidente de China, de Xi Jinping, de la ruta de la seda, está hablando de una idea antiquísima, una idea que se empieza a cimentar incluso en el mismo Imperio Romano. Posteriormente va evolucionando la humanidad, también va creciendo el sistema productivo que ya empieza a volverse capitalista, es decir, ya el intercambio de recursos, la producción de recursos, en un mercado endeble empieza a surgir y también empieza a surgir una intelectualidad que con la ilustración pues tiene una explosión grande y empieza a desafiarse el mismo poder de la Santa Iglesia Católica como también de los reyes y de las monarquías. Y por ahí empiezan los pensadores eh, modernos, digamos, ya a pensar qué va a pasar con el Estado. Hay que construir un Estado. Y el Estado es ese contrato social que Rousseau manifiesta en su libro, pues después se transforma en lo que viene después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues obviamente la decapitación de los reyes y es el surgimiento del Estado moderno, pero es un proceso que se viene gestando desde siglos atrás. Es decir, la Revolución Francesa no aparece de la nada, sino que es un proceso que viene construyéndose con el pensamiento de muchas personas, con el sistema productivo que lo permite y también con el crecimiento de la humanidad en ese mundo. Con la Revolución Francesa sucede algo que altera la democracia como la conocíamos anteriormente. Y es que en la Revolución Francesa surge el Estado moderno. ¿Qué significa el Estado moderno? Es el Estado que conocemos ahora. Hay una división entre un sistema legislativo, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Es decir, esta partición en tres del poder surge de la Revolución Francesa, porque conocemos ahora como el Estado, ¿no? Que vemos el ejecutivo, pues que está acá para ponerles un ejemplo y una metáfora en el Palacio Nacional, el ejecutivo, las instituciones del ejecutivo, el legislativo, pues que es el Congreso de la República, y el judicial, que es todo el organismo judicial y los entes de justicia, que van generando las leyes y que las van haciendo operativas. Pero con la Revolución Francesa surge esto y posteriormente se va complejizando más. Entonces la democracia ya se le incorpora un tema muy importante, que es para que exista democracia tiene que haber una división de poderes y no tiene que haber injerencia de poderes. Es decir, surge
poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Esto con qué fin? Con el fin de tener un contrapeso en el poder. Es decir, que exista representación de las diferentes esferas y que el poder pueda ser viabilizado. Posteriormente sigue evolucionando la humanidad y las revoluciones industriales, los cambios también en la ciencia, y llegamos al año de 1917 y con algo que comienza en 1910 y que tiene que ver con nuestros vecinos mexicanos y que es algo que surge por primera vez en este momento, que es el constitucionalismo social. ¿Qué significa el constitucionalismo social? Significa que para que exista un Estado moderno que va a estar dividido en tres, como ya lo vimos en la Revolución Francesa, tiene que haber un documento fundante. Y en este caso tiene que haber una constitución. Y en la constitución se tiene que reflejar todos los deseos, digamos, de la sociedad, sus responsabilidades también y sus derechos. Y es aquí cuando por primera vez participan los colectivos sociales en la elaboración de una constitución. Desde 1910, con la Revolución Mexicana, que lo que seguían era que no se repitiera el porfiriato, es decir, todo el gobierno que hubo dictatorial desde finales del siglo XIX, pues empieza también estos cambios y empieza la participación de los ejércitos insurgentes en México y logran finalmente llegar a plasmar una constitución que si bien no contiene todos los derechos que perseguían todos los colectivos sociales, por lo menos tienen los derechos que más generales que el pueblo estaba gestionando. En este caso quedan de lado los derechos a la tierra, por ejemplo, que querían los ejércitos del sur de México comandados por Emiliano Zapata, pero sí se incorporan derechos fundamentales. Uno es la participación política, otro es el voto universal y otro es la garantía de no repetición en el poder. Y estas visiones se incorporan a la democracia. Entonces, ¿qué tiene que existir en la democracia moderna o qué es lo que se va gestionando con los años? Primero, la división en tres poderes. Segundo, el constitucionalismo social. Tercero, el voto universal. Cuarto, la garantía de no reelección de los presidentes en el puesto. Era uno de los derechos que se consigue con la Revolución Mexicana y con la generación de esta constitución, que es una constitución novedosa en todo el sentido de la palabra por la participación popular. En los mismos años también se da la revolución bolchevique, pero es otra visión, ¿verdad? Es una visión que no es democrática, sino que es la llegada de un proceso revolucionario al poder con una clase que empieza a hegemonizar sobre la otra de manera violenta. Pero en 1918 sucede algo también en Europa que suma más aspectos a la democracia. Y en este caso en la República de Weimar, en este momento se genera un sistema de partidos políticos que incluye a toda la gama de partidos que existen en la esfera de la sociedad alemana. Hay partidos desde la extrema izquierda, como la Liga Espartaquista, abanderada por Rosa Luxemburg, hasta la extrema derecha, que después se convertirá en el partido nazi, en el nacionalsocialismo, y que aglutina a estas visiones contrapuestas y que hasta cierto punto eran antidemocráticas. Haciendo un paréntesis, en la República de Weimar también por primera vez experimenta la democracia la necesidad de mantener afuera de su contexto a los grupos extremistas, porque no pueden incluirse en esta visión tan radical de la democracia a todas las expresiones, incluyendo las que quieren destruirla, porque finalmente lo que sucede es que para 1933 habían destruido ya la democracia y uno de estos grupos extremos, que era la extrema derecha en este caso, se había apoderado de la República de Weimar y construye un régimen totalitario rompiendo por completo con la democracia. Pero para retomar esos aspectos esenciales, la democracia es el Estado moderno, división en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, constitucionalismo social con la participación del pueblo en la generación de sus constituciones, la garantía de no reelección, el voto universal y un sistema de partidos políticos que incluye a todos los partidos que representan a toda la sociedad. Posteriormente, pues viene la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo lo que ustedes ya saben mejor que yo, ¿verdad? Lo han visto en varias opciones de historia, en varios recursos históricos. Y finalmente, después de todo esto, se llega en 1945 a la fundación de la Organización de Naciones Unidas. Y aquí viene otro de los ingredientes que enriquecen la democracia y también la seguridad democrática. Y es que surge el régimen de los derechos humanos internacionales. ¿Qué significa esto de los derechos humanos internacionales? Pues obviamente eso sería material para un curso entero, pero en este caso los derechos humanos internacionales lo que van a hacer es velar por detener al Estado para que el Estado no se vuelva en contra de las sociedades
en un nivel macro. Es decir, van a establecer un supraestado, un estado supranacional, que lo que va a hacer es proteger a las sociedades de, digamos, el abuso de poder que puede existir por parte de los estados. ¿Por qué? Pues porque descubrieron que durante el holocausto nazi hubo una gran empresa corrida por parte del Estado Nacional Socialista en contra de la sociedad, es decir, aniquilar a las ciudadanías, aniquilar a los grupos étnicos nacionales. Y en este caso era no solamente a los judíos, sino que también a los gitanos, también a las personas con discapacidad, a las personas homosexuales, a las personas que pensaban diferente. Pero era toda una gran impronta en la que el Estado se volvió en contra del pueblo. Se transformó en lo que Thomas Hobbes llama el Leviatán, ¿verdad? Ese monstruo que se va en contra de la sociedad. Y también citando a Thomas Hobbes, en ese momento se manifestó la máxima del hombre es el lobo del hombre. Es decir, el hombre va a aniquilar al hombre con tal de adquirir el poder. Pero en este caso los derechos humanos lo que buscan es frenar eso y construyen la Organización de Naciones Unidas que le da otro ingrediente más al régimen de la democracia, de la seguridad democrática. Nos encontramos entonces, para remarcarles de nuevo, la democracia está dividida en tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Tiene un régimen de constitucionalismo social donde el pueblo participa en la elaboración de sus constituciones. Habla de la no reelección, del voto universal. Habla también de un sistema de partidos políticos que incluye a toda la sociedad y ahora incluye un régimen internacional de los derechos humanos al cual los países se adscriben para respetar. En Guatemala, en el artículo 46 de la Constitución, se habla de la preeminencia de los derechos humanos y de los tratados y convenios de derechos humanos sobre la ley interna. Es algo que ustedes lo pueden ver en la Constitución de Guatemala, porque se garantiza que Guatemala es parte de ese régimen democrático nacional e internacional. Después de la creación de la Organización de Naciones Unidas, otro proceso inicia, y es la Guerra Fría, ¿verdad? Una confrontación ideológica que lleva a las dos superpotencias y a todos los países satélites a estar inmiscuidos en este conflicto. Guatemala también estuvo involucrada en esta lógica. La guerra de liberación se vuelve la norma en casi todos los países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, y esta visión del castigo a la ideología, al pensar diferente, se transforma también hasta cierto punto como parte de la seguridad. Finalmente termina la Guerra Fría en 1989, pues ya se disuelve la Unión Soviética y por ahí algunos decían que ya se había acabado esta tensión, esta lucha, pero lo que empieza a surgir es algo diferente y empieza a surgir la posibilidad y la libertad de pensamiento. En todos estos años la libertad de pensamiento estuvo conculcada, pero en este caso regresa la posibilidad de no estar alineado a uno de los dos discursos dominantes durante todo este conflicto de baja intensidad, digamos. Baja intensidad no significa que haya sido menos leve, pero fue una confrontación no total, digamos, sino que se llevó a cabo en todos los países satélite de la Unión Soviética o de Estados Unidos en este caso. Después entonces de la Guerra Fría, queda claro que la posibilidad y libertad de expresión y de pensamiento es uno de los derechos que tiene que existir en la democracia. Todo el mundo entonces empieza a vivir en lo que se supone es una democracia global. Posteriormente, después de 1989 hasta 2024, tratando de establecer criterios muy cortantes en términos históricos, inicia el proceso de lo que conocemos ahora como la globalización y la relativización de las fronteras. ¿Esto qué significa? Significa que ahora las fronteras nacionales tienden no a borrarse, pero sí a ser más porosas en pos de un proceso de integración global. Obviamente hay detractores de eso, porque hablan de que el comercio mundial lo único que persigue es explotar a los países que menos tienen para que continúen en esta posición de países subdesarrollados. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de movilización a nivel internacional de una forma más fluida, teóricamente, ¿no? Como ustedes veremos más adelante, ahora en Europa, por ejemplo, hay movimientos de extrema derecha que lo que persiguen es la expulsión de los migrantes que llegan desde países africanos o desde Asia, porque se supone que en este proceso de relativización de las fronteras están caminando hacia los países desarrollados para obtener recursos que no pueden tener en sus países. Pero esa es una de las crisis globales que se vive ahora. Pero como parte de la democracia, entonces se suma otro aspecto más. Entonces, solo para recapitular, la democracia moderna, la que conocemos ahora y de la que vamos a hablar en este curso y que ya estamos hablando de ella, está dividida en tres poderes. Primero, ejecutivo, legislativo y judicial.
Segundo, es parte del constitucionalismo social porque todas las sociedades participan en la elaboración de sus constituciones. Tienden al voto universal y a la no reelección. Por otro lado, también tienen un sistema de partidos políticos que incluye a todos los sectores de la sociedad. Pertenecen a un sistema amplio de derechos humanos y reconocen un Estado supranacional de los derechos humanos. Existe libertad de pensamiento, libertad de expresión y también autodeterminación en los países. Y por último, tienen fronteras que son no tan rígidas como se conocían hasta hace unos 50, 60 años. Esas son las características de la democracia actual. Así es como la democracia ha evolucionado de una democracia que podíamos ver en la democracia helénica, que era una democracia que hablaba mal de la democracia, es decir, la democracia no era el mejor sistema, sino que era el peor sistema, hasta ahora que llegamos a esta construcción de la democracia donde es el sistema que prevalece y el sistema que buscamos afianzar, pero con todas estas características que fuimos conociendo durante este recorrido. Es decir, una democracia más completa, mucho más amplia. Ahora, ¿qué sucede en el mundo? Y sucede que la democracia, pues obviamente tiene sus detractores, ¿no? Esto es algo también dialéctico. Siempre va a existir un discurso contrario. A mayor democracia, pues también va a surgir mayor autoritarismo. Es como a mayor luz, también mayor oscuridad. Y en este caso, la democracia, pues se enfrenta a la visión del autoritarismo, al retorno a las dictaduras, a la visión de la necesidad de la dictadura para poder gobernarnos, de la mano dura para poder gobernarnos. Y la democracia entonces queda desechada de toda esta visión y por otro lado, también la democracia se afianza y en otros lugares se puede ver algo que es hasta cierto punto trágico, que es la lucha por la democracia por parte de los demócratas con medios que no son tan demócratas y nos encontramos con una visión del mundo que está partido en dos. Si antes era entre comunismo y capitalismo, ahora lo podemos ver entre democracia y autoritarismo o totalitarismo, solo que tiende a ser totalitarismo. Por ahí se hablaba de que existía la revitalización de los grupos neonazis, por ejemplo, en Europa, o de los grupos de extrema derecha, o de los grupos también de una extrema izquierda que persiguen, anarquistas que persiguen la destrucción del Estado y de la democracia. Y es porque la humanidad obviamente está regresando en un ciclo histórico del que ya las generaciones que lo vivieron, pues ya no están. Las generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que conocen todos los desmanes del totalitarismo y las dictaduras, pues ya no están en estos momentos con nosotros y surge inmediatamente el discurso pro autoritarismo, pro totalitarismo, que empieza a cobrar vigencia y a tomar también bastante espacio político en Europa y en América Latina. Entonces podemos ver por acá, ¿verdad? Que hay pues países que viven todavía en dictaduras, en visiones totalitarias, donde no hay elecciones libres, donde no hay incluso sistemas de partidos políticos, se puede hablar de regímenes unipersonales, autocráticos, y por ahí vemos que está pues la mayoría de Asia envuelta en esta lógica, África en buena parte, y pues en América empieza por aquí, ¿verdad? Venezuela, encontramos Nicaragua, encontramos otros países que están imbuidos en estas dinámicas. Pero Cuba, vemos que la democracia pues sigue avanzando y sigue siendo, por suerte, el sistema político que nos permite desarrollarnos como humanos, como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Pero eso es lo que sucede ahora, ¿no? Estamos en un momento y una encrucijada. Ahora, para pasar a la seguridad democrática, que es el tema que nos convoca en este día, pues viene ahora la parte de la seguridad. ¿Cómo ha sido la seguridad y cómo podemos caracterizar la seguridad? Preguntaban a grupos de niños y niñas qué entendían por seguridad en varios países de América Latina y respondían que seguridad era la posibilidad, en resumen, la posibilidad de vivir bien, de estar bien, de sentirse seguros, de sentir que el mañana no es algo que les amenaza o que es un futuro oscuro o gris, que no sabe ni siquiera qué va a pasar, sino saber que sus expectativas de vida se pueden cumplir, que sus anhelos en algún momento pueden cobrar vida y pueden llegar a tener vida, que pueden vivir tranquilamente porque saben que su ecosistema no va a estar destruido por ningún desastre, también que pueden estar tranquilos porque no va a haber ninguna persona que venga a violentar sus vidas o a destruir sus vidas. La seguridad entonces es un concepto integral, ¿verdad? La seguridad no es solamente la visión de mantenernos alejados de los malos o meter presos a todos los delincuentes, sino que la seguridad es algo mucho más grande e integral. Pero para que veamos cómo ha ido evolucionando el concepto. Primero,
Por acá está don Jorge Ubico, ¿no? Que el presidente de Guatemala, que fue retirado del poder en 1944, pues tenía una visión de la seguridad para el país que quizá algunas personas todavía anhelan, pero era un contexto bastante diferente, incluyendo la población que existía en ese momento. Guatemala era un país mucho más, menos poblado, con muchos espacios que todavía estaban vírgenes, que no habían sido visitados por ningún grupo de personas. Y por otro lado, la comunicación se limitaba, por ejemplo, a la radio, se limitaba al cable telegráfico, cuestiones muy endebles aún que no nos hacían ser parte de este mundo tan conectado como lo conocemos ahora. Pero, ¿cómo era la seguridad? La seguridad en el tiempo del general Jorge Ubico, primero era dictatorial, ¿no? Era una seguridad que tenía como base su voluntad, la voluntad de él. Era una visión bastante drástica, bastante rígida, y por otro lado estaba subordinada a los grupos de poder y de producción agrícola del país. Es decir, Guatemala, un país para la mitad de los años 40, un país productor de los productos tradicionales que le daban cimiento y vigencia a su economía. Es decir, la exportación de productos granos básicos era la clave y ha sido la clave desde hace muchísimo tiempo. Incluso hay varios documentos que hablan sobre la economía finca, es decir, el país era una finca, todavía no había un sector de servicios ni terciario tan desarrollado como ahora. No existía, los capitales transnacionales no tenían que ver con empresas de alta tecnología, sino que era otra visión, era la visión agrícola. Estaba en Guatemala la United Fruit Company, recién empezando con este cártel de la producción del banano y por otro lado también la producción del café y de los productos tradicionales que ya saben. Pero la seguridad tenía que ver con la seguridad de este sistema. Es decir, este sistema tenía que seguir funcionando y la seguridad estaba alrededor de eso. Quienes eran elementos discordantes para este sistema eran castigados, eran encarcelados o se les daba la ley fuga, ¿no? A los detractores políticos también. En este caso, la policía y el ejército, que eran las fuerzas de seguridad, estaban subordinados a este fin. No existía obviamente libertad de expresión ni participación política, pero había castigos ejemplares para el que se portara mal. Era una visión bastante paternal de la seguridad, una visión no tan sofisticada como la que conocemos ahora, sino que era algo diferente, era una cuestión más drástica, más de otro nivel. No existía la democracia, obviamente, esto no había elecciones, sino que había la presencia de una figura política que hegemonizaba la política durante todo el tiempo. Por cierto, acá hay un concepto que también quiero mencionarles y es la visión de la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? En términos muy sencillos, hegemonía es el sentido común que tenemos para obedecer a algo. Es decir, hay cosas, cuando algo es hegemónico, no se le cuestiona bajo ninguna circunstancia. En este caso, la visión dictatorial era la hegemónica, que nadie cuestionaba, digamos, la presencia del presidente Jorge Ubico. Más bien todo el mundo veía bien que él estuviera, los castigos que imponían eran aceptados por la sociedad. Obviamente después aparece un punto discordante de esto y el proceso revolucionario lo retira del poder, pero era la visión hegemónica, era una visión en la que el pueblo de Guatemala aceptaba este tipo de seguridad. Entonces, solo para que lo veamos así, el concepto de hegemonía, y por ahí va a aparecer también el concepto de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Pues hasta ahora la visión de desarrollo es una visión integral que manejamos, ya no es solo el tener más recursos, más dinero, sino que el desarrollo es algo que es muy amplio, donde se incluye seguridad, donde se incluye paz, democracia y muchísimas cosas que ojalá algún día logremos tener en nuestro país. Pero bueno, la visión de la seguridad en el tiempo de Jorge Ubico era esta. Posteriormente viene un cambio en la visión de la seguridad y es justamente en la visión del doctor Juan José Arévalo, el padre de nuestro actual presidente, el doctor Bernardo Arévalo, y habla de la modernización del Estado, es decir, el proceso de la Revolución Francesa que se dio en 1779 empieza a evidenciarse ahora en Guatemala en 1944. 45, cuando es electo el doctor Juan José Arévalo, y empieza la transformación de la visión del país. Por ahí empiezan las instituciones de seguridad social, es decir, ya la seguridad deja de ser solo una cuestión de policías y ejército para pasar a ser una seguridad humana. Y por otro lado, también se empieza a hablar de la seguridad internacional. Recordemos que estábamos recién saliendo de la Segunda Guerra Mundial y el doctor Juan José Arévalo y su gobierno tienen un papel clave y fundamental
para la persecución de las dictaduras, el autoritarismo y los elementos del nacionalsocialismo que se habían enquistado en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, huyendo desde allá para acá. Entonces, su papel es un papel de promoción de la democracia a nivel internacional. Digamos que por vocación, el presidente Juan José Arevalo, como también lo podemos ver ahora con el presidente, pues tiene una vocación de política internacional bastante fuerte y de democracia internacional. En este caso, las Fuerzas Armadas empiezan a participar en el país, pero no como un grupo hegemónico, sino como un grupo que era parte de toda la sociedad. Sí, las Fuerzas Armadas estaban presentes y por ahí se empieza a pensar en algo que después se solidifica en el gobierno de Jacobo Arbenz, que es la visión del Estado Mayor Presidencial. Y la idea del Estado Mayor Presidencial, al igual que se tuvo en 1985 con los abogados, y con la USAC en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aprovecho para felicitar a todos los maestros y maestras en su día, hoy 25 de julio. Pues la visión en el tiempo de Juan José Arevalo era la de darle al ejército de Guatemala la posibilidad de ser el garante de la democracia en el país. ¿Por qué? Pues porque en el ejército de Guatemala se estaban formando las mejores mentes en ese momento, junto también con todo el sistema universitario y educativo en el país, pero eran quienes tenían la posibilidad de mantener la democracia. Después del gobierno de Juan José Arevalo, pues pasa algo que es hasta cierto punto trágico, pero que era inmanejable para el gobierno de Juan José Arevalo, que es la muerte del presidente Franklin Roosevelt. Y eso también implica la entrada de Estados Unidos a una dinámica nueva. Después de las conferencias de Yalta, donde se reúne Stalin, Churchill y Roosevelt, después de esto se va marcando el inicio de la Guerra Fría y la confrontación ideológica. Y eso también significa la persecución de los elementos que Estados Unidos percibía como comunistas en América Latina. Entonces dejó de perseguir nazis y hasta cierto punto también empezaron a aprovechar los recursos científicos que quedaron de la Alemania nazi y por otro lado empezaron a perseguir a los elementos cercanos al comunismo. ¿Y por qué? Pues porque ahí empezó la Guerra Fría, ¿no? Ahí empezó también la visión de expulsión del comunismo y empezó también esa lucha dicotómica, ideológica, que después cobrará vida en la Guerra Fría. Entonces el gobierno de Jacobo Arbenz pues continúa con la visión de la seguridad democrática que estaba construyendo Arevalo, esa seguridad integral, pero enfrenta ya la perspectiva del anticomunismo norteamericano que posteriormente truncará el proceso revolucionario que había iniciado en 1940. ¿Qué pasa después con la Guerra Fría? Pues viene una visión de la seguridad que hasta cierto punto es una seguridad que viene y va y que aparece una y otra vez, que tiene mucho que ver también con las generaciones que fueron haciendo la operativa y que es la seguridad nacional. ¿Qué sucede? Sucede que la guerra fría, digamos, en los países de América Latina, las guerras de liberación, se van librando con ejércitos irregulares y por otro lado con ejércitos regulares. La guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas significa el pueblo organizado luchando por subvertir el orden del Estado. En este caso, los ejércitos pues defienden al Estado. Por ahí aparece un elemento muy importante que hay que reconocerlo y que prevalece durante todo este tiempo, que es la visión del enemigo interno, que tiene una raigambre internacional. Es decir, este enemigo que tiene ideas internacionales y que está tratando de subvertir el orden en el país. Esta era la visión que existía de la seguridad en ese momento. Entonces, ¿la seguridad qué significa? La seguridad significaba tener al Estado a resguardo de esta visión que trataba de destruirlo. Por acá, pues tenemos la seguidilla que hay de presidentes militares, empezando por Castillo Armas, pasando por Idígoras Fuentes, Peralta Zurdia, después hay un presidente civil, pero que también estuvo bajo la dinámica del gobierno contrainsurgente, que es Méndez Montenegro, Carlos Arana Osorio, Shell Laugeru, ¿verdad? Que le toca el terremoto en 1976, Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y por último Mejía Vic. Y por este lado encontramos a las organizaciones revolucionarias que trataban de subvertir el orden y que estaban, digamos, en esta dinámica de guerra de liberación. El Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas, las FARC y el Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿verdad? Todos habían sido proscritos ya de la realidad guatemalteca y el comunismo había sido también proscrito en el país. Entonces, en esta visión de la seguridad, es el Estado el que se protege de los elementos subversivos de la sociedad. Es una visión que ve enemigo
enemigos internos en la sociedad organizada. Hasta cierto punto, la guerra llegó a tal punto de radicalización que en los mismos grupos democráticos se veía al enemigo interno. Encontramos que la misma Universidad de San Carlos, las personas que hablaban de los derechos humanos, la sociedad civil, eran vistos como enemigos potenciales por un potencial vínculo con el movimiento revolucionario. Pero ¿qué pasaba también en otros países de Centroamérica? Y es que en 1979 en Nicaragua pues, entra el movimiento sandinista y pues llega la visión revolucionaria comunista al poder. En El Salvador, pues las ofensivas de Facundo Martí estaban a tope, la primera en 1981, la segunda en 1991. Y por otro lado, en Guatemala se esperaba que este efecto dominó quizá llegara a suceder, que para 1982-83 un gobierno revolucionario estuviera en el poder. Por otro lado, estaba también la visión del Estado que no iba a permitir esto. Y pues es la lógica del conflicto armado interno. ¿Cuándo termina esto? Esto en 1996, cuando se firman los acuerdos de paz, termina teóricamente, pero como bien señalan los historiadores y sociólogos, un proyecto o un proceso jamás termina de manera tajante. Es decir, todavía existen ecos de estas situaciones que se van manifestando con el tiempo. Y esos son los procesos de transición. Pero por ahí aparece ya para los años 90 la visión de la seguridad democrática. Por aquí les tengo la fotografía del presidente Ramiro León Carpio. Él fue el segundo procurador de los derechos humanos y después después del gobierno de Serrano Elías, que fue por autogolpe, se retira a Panamá, pues Ramiro León Carpio asume el poder y se suponía que era un cambio drástico hacia una visión democrática. Y también aparece por ahí la seguridad democrática y el Tratado Marco de Seguridad Democrática también aparece en estos momentos. Entonces, por acá están todos estos detalles. Les invito a leer el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Es bastante completo, interesante, pero hasta cierto punto, y en ese momento resultaba un poco idílico, ¿no? Era algo difícil de concretar. ¿Qué sucede después? Pues vienen los acuerdos de paz en Guatemala y la seguridad democrática y se empieza a hablar ya de algunos temas que no se hablaban anteriormente o que era bastante difícil hablar en un contexto de guerra interna sobre estos, como el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. ¿Qué sucede entonces? Empieza la recomposición de los elementos de las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas, pero también empiezan a percibirse vacíos graves con relación a cómo manejar algunas de las amenazas que en ese momento empezaban a entronarse en toda América Central y en toda América Latina. Una de estas era el narcotráfico. ¿Cómo frenar el narcotráfico? ¿Cómo frenar la delincuencia común, las pandillas juveniles, todos los procesos de migración internacional? El tráfico de armas, el tráfico de personas. Y en ese momento la desorganización que todavía estaba cobrando vida del poder civil no fue capaz de lidiar con todas estas situaciones y por ahí apareció la posibilidad de continuar con una mano dura, digamos, o la necesidad también de las Fuerzas Armadas para poder retomar el orden, digamos, en este sentido. Pero era en un contexto diferente, en una situación diferente, y el proceso de transición no fue hacia donde tenía que ir, sino que se fue por otro lado y al final, después la corrupción también se manifestó en ese momento y el país desde ese momento empieza a construir un régimen híbrido que no se terminaba de comprender hasta ya entrado el siglo XXI. ¿Qué sucede entonces después de esto? Hay un grupo que había sido llamado en un primer momento a ser el garante de la democracia, pero que también empieza a tomar el poder de nuevo. Y no como institución, pero sí como personas retiradas de esta instancia, que es el Ejército de Guatemala. La visión de seguridad empieza a ser una visión de seguridad en términos híbridos, empieza a hablar de la posibilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la Policía Nacional Civil, y por otro lado, la participación política también de cuadros que habían estado vinculados a las Fuerzas Armadas durante todo el conflicto armado interno. Y por otro lado, también empieza la posibilidad de reconstruir el discurso de la seguridad nacional, del enemigo interno y del Estado que se protege de la sociedad en un nuevo contexto. Empieza a aparecer por ahí la visión de que existen grupos que pretenden subvertir el orden, empiezan a surgir grupos neocomunistas, decían, grupos que están amenazando al Estado, que están armados, que piensan hacer esto, aquello, pero hasta cierto punto era un enemigo en muchos de los casos imaginario o había una sobrevaloración de su poder
que no era precisamente la justa. Por ejemplo, se hablaba del comunismo en Guatemala cuando los partidos comunistas o de extrema izquierda, pues no pasaban de 50 personas que los integraban y la capacidad de movilización armada que tuvieron en algún momento, pues tampoco tenía correspondencia con un discurso internacional ni con un país satélite que estuviera patrocinando un movimiento de esta naturaleza. Pero en la mente, digamos, de los ideólogos y propagandistas de esta visión existían y lo hacen saber. ¿Qué sucede entonces? La seguridad democrática queda opacada, ¿verdad? Desde hace, que será 12, 15 años, la seguridad democrática empezó a caer presa del discurso de una necesidad del autoritarismo para podernos gobernar. Es decir, la democracia no fue hegemónica más, sino que se transformó otro del discurso en hegemónico. Y es algo que no solo sucede en Guatemala, ¿verdad? El contexto nacional e internacional de los extremismos está vigente en casi todo el mundo. ¿Por qué? Pues es parte de los procesos en que la democracia no ha dado respuestas quizá a los elementos más graves que la asolan, que la atacan. En este caso al crimen organizado transnacional, a la pobreza, a los desastres naturales, al narcotráfico. No ha logrado dar esta respuesta. ¿Por qué? Pues porque tampoco se le ha permitido que lo haga. Y han surgido entonces los movimientos extremistas. Vemos que hay movimientos extremistas en toda Europa, incluso en Francia, el presidente Macron tuvo que adelantar las elecciones para poder frenar el avance de los extremismos. La extrema derecha está potente en toda Europa en estos momentos. En América Latina también la opción del autoritarismo surge y resurge porque le da la posibilidad a estas visiones autoritarias de tomar el poder. Entonces el reto está ahora con nosotros y el reto es que el Estado democrático y la seguridad democrática vuelva a ser hegemónica. ¿Cómo hacer eso cuando Guatemala es uno de los países, según mediciones de Latinobarómetro, en los que la democracia se aprecia menos? Es decir, la democracia no es vista como una visión hegemónica, sino que es visto como un sistema que está ahí, pero que en cualquier momento puede ser cambiado, puede ser destronado. Y entonces, ¿cómo se puede hacer para que la seguridad democrática cobre esta vigencia? Pues ese es el reto que enfrentamos ahora. Y por acá, algunas visiones y propuestas que esto es lo que tenemos que construir de ahora en adelante, ¿no? ¿Puede la seguridad democrática responder a todos esos problemas de inseguridad? Bueno, primero tenemos que encontrar que la seguridad está dividida en cuatro esferas, ¿no? Como la tenemos ahora en nuestra ley de marco de seguridad. Existe la seguridad interior, ¿verdad? Que es todo lo que conocemos como seguridad o que asumimos muchas veces como seguridad. La seguridad exterior, que es la protección de la soberanía y muchísimas cosas más que tienen que ver con las relaciones internacionales del Estado, los convenios internacionales, las movilizaciones internacionales. Está la inteligencia de Estado, que ahora existen propuestas de hacer que esta inteligencia sea más democrática. ¿Qué significa esto? Significa que la inteligencia de Estado no va a ser utilizada contra la población nunca más. Es decir, que yo como Estado no me voy a empoderar y voy a tomar información de la población o de mis detractores o de mis opositores para destruirlos, como se ha sucedido en varios momentos. Esto no es democrático, ¿verdad? Esto es algo que altera completamente la norma. Y por otro lado, la gestión de riesgos y la defensa civil, que ahora es un momento clave para esto con el cambio climático y toda la situación desastrosa que estamos viviendo como humanidad. Entonces, la seguridad democrática, y eso se lo dejo como una conclusión, la seguridad democrática no implica no atender los diferentes ámbitos de la seguridad, ni dejar de hacerlo con toda la fuerza y profesionalismo del caso. Es decir, la seguridad democrática no implica un relajamiento en nuestras posturas frente a la seguridad, no significa que los delincuentes van a salir de las cárceles, no significa que no se les va a encarcelar, no significa que no se va a proteger a la población, al contrario, se va a hacer con mucha más fuerza y profesionalismo que sí va a implicar es que se tiene que fortalecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos de toda la población, de la gente honrada, digamos, de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. Se tiene que eliminar la corrupción, que es otro de los males que ha asolado todo el proceso democrático en el país. Y ante todo, se tiene que respetar el poder civil. ¿Qué significa esto? Significa que los ciudadanos que tenemos derecho a participar en todo este proceso de la seguridad lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer porque no es papel exclusivo solamente de un grupo político o social, como este caso sí se ha dejado durante mucho tiempo. Y por último, se tiene que comprender que las fuerzas de seguridad están subordinadas al poder civil y a su mandato. Nos queda entonces el reto
de hacer que la democracia y la seguridad democrática retorne al poder. Y esto solo se va a lograr con el conocimiento, con la dispersión de toda esta información y haciendo que la seguridad democrática de nuevo sea hegemónica para el desarrollo del país. Muchas gracias.